Dios hizo en estos días cirugía invasiva en mi corazón. Estoy en un momento hermoso de mi vida en donde Dios me ha sacado muchas cosas. Y cada vez que tengo que dar un paso, Dios me saca todas las cosas en las cuales me apoyo y me enfrenta con Él. Y alabo tanto a Dios por todas las dificultades que he tenido últimamente, por todos los momentos difíciles. Qué maravilloso es. Y Esther me recordó mucho eso. Me recordó mi propio llamado, me recordó, decían hoy, ¿quién fue el que te consoló con palabras? En muchos momentos de mi vida tengo amigas preciosas. Siempre digo que en cada casa que he vivido acá he tenido amigas cristocéntricas. Ahora estoy en una nueva casa, nos van a mudar, nos van a cambiar. Estoy con Miriam ahora, una bendición también. Y ha sido tan bueno Dios en estos días que me ha obligado a encerrarme, a analizar mi corazón, a orar, a llorar, todas esas cosas. Espérenme que voy a sacar mis lentes. No los saqué antes. Me doy cuenta que soy joven por un lado, pero cada vez veo menos. El versículo que tenemos para memorizar está dentro de un contexto circunstancialmente y políticamente parecido. Estamos ahí durante la presencia de Ciro, es decir, comienza con un reino político como comienza el libro de Esther, pero qué maravilloso, porque Esther comienza con un gobierno político y termina con el gobierno celestial. Termina hablando de Asuero, comienza hablando de Asuero y termina hablando de Mardoqueo. Y hoy quiero hablar, al final voy a hablar de eso, de cuántos Mardoqueos necesita el ministerio. Estamos en presencia de una joven que ha sido preparada en un contexto personal muy especial. A veces pensamos que y pensé mucho en las alumnas de instituto, que a veces, no todas, pero vienen un poco juntando sus pedazos y vienen a este lugar para que Dios haga una obra en sus corazones. Recién estaba compartiendo con una persona cómo Dios te mueve todo. Y uno puede comprender de que aún las circunstancias familiares, las circunstancias de la niñez, ahí estuvo Dios también. Todo lo que Dios me quitó, ahí estuvo Dios. Siempre la persona más importante de mi vida fue mi papá. Siempre lo fue. Y oré tanto por mi papá durante años, por su salvación. Dios me regaló su salvación. Fue tan hermoso ese momento. Y cuando mi papá se fue, parecía que mi seguridad, algunas de las seguridades que tenía no estaban más. Y tengo un sobrino que siempre pido oración por él. No lo llevé en mi vientre, pero es como si lo hubiera llevado, ¿no? Es un sobrino que criamos junto con mi mamá, que no tuvo papá, que no tiene mamá, aunque esté presente. Y Dios me habló mucho de ser un Mardoqueo para su vida. Vemos que Mardoqueo estaba cerca siempre, cerca. No podía hacer nada Mardoqueo, solo estar cerca. Bueno, Dios me habló también en cuanto a eso. Vamos a Isaías, capítulo 41. Quiero leer del 1 al 9 y después vamos a meternos en el libro de Esther. Si bien voy a mencionar contingencias históricas, no es el evento histórico el que quiero analizar, sino tomar una situación histórico-política para darnos cuenta que hoy estamos igual. Un mundo muy político, donde parece que la obra de Dios y que el poder de Dios no está, ¿no? Porque la maldad es muy creciente. Sin embargo, Dios nos ha llamado desde nuestro nacimiento y tenemos una responsabilidad. Vamos a ver más adelante que la responsabilidad es por amor a Dios, a las personas y a su obra.
No es por mostrar nada personal, es por amor a Él. Hace una invocación al comienzo a todo el universo, mostrando de que Él es el Dios verdadero. Por eso dice, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. Y el Señor no detuvo el llamado, el Señor sigue llamando. Y quiero hacer una especie de biografía de una mujer que entendió el llamado más allá de las circunstancias y obró en favor de la obra de Dios. Dice, si vemos en la vida de Esther, nos damos cuenta que ella de muchas cosas no tenía ni idea. No tenía la más remota idea de lo que estaba sucediendo más allá del palacio. Nada sabe acerca de esas controversias palaciegas, es decir, no sabe de las circunstancias las eligieron a ella. Y eso es lo hermoso de Dios, Él maneja las circunstancias. Él nos pone en ciertas circunstancias. Ahora, ¿cómo consideramos las circunstancias de nuestra vida? ¿Nos condicionan? ¿Nos llevan a dudar de Dios, de los demás? ¿Afirman nuestro carácter o lo resienten? Esther tenía muchas razones para tener un carácter resentido. Muchas razones. Le faltaba la mamá, como compartía recién Andrea, la importancia de una mamá, le faltaba el papá. Tuvo un pariente que sí le enseñó, fue sacada de su contexto, siendo muy joven, de una manera arbitraria, fue llevado a un lugar que no conocía y tuvo que esperar la voz de Dios para actuar. Y a veces, como mujeres, que somos muy de comparar, tenemos en nuestra vida el peligro del resentimiento. De lo que me pasó, de la adolescencia que tuve, de la niñez que tuve, de la situación que me toca vivir, de estar en la obra y pensar, hace tanto tiempo que estoy acá y no pasa nada y no me consideran y no me aceptan y resentimos el corazón. Y en vez de fortalecernos, nos hacemos fuertes, que es distinto. No nos fortalecemos en el Señor, nos hacemos fuertes. Y hacernos fuertes es endurecer el corazón. Y cuando vemos la vida de Esther, vemos que sus circunstancias no fueron fáciles. Están en un cautiverio, en un lugar desconocido, con una niñez que no fue la que planeó, la que deseó. Una de las cosas que veo trabajando con adolescentes es el llamado a gritos de ese adolescente a que lo amen. El adolescente de hoy no se siente amado por sus padres. He trabajado en escuelas del Estado y vienen alumnos que no tienen una familia cristiana y lo que escuchamos en la escuela, que no se sienten amados por sus padres. El mundo cristiano es diferente porque Dios me toma y me lleva. Es decir, podemos tener razones para resentir nuestro corazón, pero no es un argumento delante de Dios de que Él no puede sostenernos. Razones sí, excusas no. Y quiero apelar a, no sé cómo ha llegado acá, pero el resentimiento y la amargura es una herramienta muy fuerte para el enemigo de tirarnos hacia abajo en la obra de Dios. ¿Cómo llegaste a este lugar? Con dolor en el corazón. Me encantó el estudio de Betty de la sumisión, de tener un corazón rendido. Habló mucho a mi vida, ¿no? De esperar en los tiempos de Dios Dios sabe por qué ordena las cosas. Ahora, ¿cómo respondemos a ese plan supremo de Dios? Y cuando hablamos en la Biblia de plan, en realidad no es plan la palabra, es pensamientos. Porque plan tiene el sentido de ardid, de estratagema, es decir, de algo preparado con astucia. Y Dios no es astuto. Entonces, cuando en la Biblia hablamos de planes de Dios, hablamos de pensamientos de Dios. Y en Salmo 139, 17, dice que los
pensamientos de Dios son preciosos. En Salmos 92, 5, ese lo quiero leer. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Son profundos. ¿Realmente creemos que Dios tiene pensamientos preciosos para vos? ¿Realmente creemos que Dios tiene pensamientos profundos para vos? Porque ese es el foco. Si yo no puedo definir el foco, va a ser muy difícil esperar el tiempo de Dios y muy difícil cumplir el plan de Dios. El foco es que Dios tiene pensamientos preciosos para mí, pensamientos profundos para mí, y en Isaías 55, 9, pensamientos preeminentes, es decir, supremos. Lo que Dios planea para tu vida es demasiado hermoso, demasiado elevado. Ahora, Dios te va a llevar por un camino para llegar a esos planes preciosos, esos planes elevados. Y a veces ese camino es un camino de lágrimas. Esther nunca hubiese podido ocupar el lugar que ocupó si no hubiese preparado su corazón, porque como reina, el líder siempre recibe quejas, siempre recibe las quejas de todos. Si no se prepara emocional y espiritualmente, va a ser muy difícil que pueda ocupar ese lugar. Isaías 55, 9, ¿qué dice? Un versículo tan conocido, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en Amós 4:13 dice que Dios comunica sus pensamientos. ¿Para qué los comunica? ¿Para qué comunica lo que Él quiere? Para que lo hagamos. Entonces los pensamientos de Dios son prácticos, te van a llevar a una acción. Sos protagonista. Dios te ha llamado para ser protagonista. Ahora te va a preparar antes para llegar a ese protagonismo. Y ahí está el peligro, en el camino de la preparación, en donde las emociones nos confunden. Nuestro corazón puede resentirse por las cosas que nos ha tocado vivir. Y me pregunté, ¿no? ¿Qué crees que piensa Dios de vos? ¿Cómo mirás tu pasado? No para quedarte en el pasado. ¿Cerraste el pasado? Aún en heridas profundas, tal vez una niñez solitaria, pero lo cerré, lo entendí que eso era parte del plan de Dios para mi vida, para formar un carácter y un corazón, o me resiento todavía, o arrastro el pasado en el presente. No puedo abrir una etapa nueva si no cerré en una etapa previa. Encontramos acá en el libro de Esther un mundo desordenado, un mundo peligroso. Como dice en 2 Timoteo 3:1, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y en ese tiempo peligroso tenemos que servir al Señor, pero el Señor ya te llamó, porque te consideró aún desde tu nacimiento. El relato comienza ubicando el contexto, el gobierno en este mundo, sin principios, sin valores. Es decir, como dije, las circunstancias las eligió Esther, una mujer huérfana, adoptada por Mardoqueo, sin un contexto familiar sólido, una presencia de una mamá y de un papá, sacada de su contexto, pero trabajada en su corazón. Dios muestra a través de todo el libro de Esther su control soberano, porque en Proverbios 21:1 dice que Dios inclina el corazón aún de las autoridades, aún de la autoridad más dura, y aún en este contexto de una época de anomia total, de falta de ley, Dios te llamó a establecer en el reino terrenal su reino celestial. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de Dios, esa es nuestra meta. Ahora, considerando este rey, el rey había despedido a Vasti, estaba en una situación difícil personalmente y tuvo la idea de invadir Grecia. Le pareció una gran hazaña, digna, y fue a Grecia, la invadió, fracasó. Así que vino desanimado, desalentado, y justo en ese momento
sus consejeros le dicen, ¿por qué no te buscas una compañera, alguien? Él podía tener cualquier mujer, porque él tenía un harén y podía elegir, era el rey. Necesitaba una mujer especial, justo. Dios, acá cuando habla de tiempo propicio. Dios sabe el tiempo propicio. Nosotros tenemos que estar expectantes de ese tiempo propicio, porque Dios te va a colocar en un lugar clave, que es tuyo y no de otro. Ahora, ya habían pasado 5 años y Dios coloca ese deseo especial, es decir, mientras estaba obrando políticamente, Dios entre bastidores, entre bambalinas, estaba armando un precioso plan para que Esther entrara en escena. Es decir, Dios, en este momento de tu vida, de circunstancias adversas, tal vez, Dios sigue trabajando. Dios no se duerme, Dios trabaja permanentemente. Ahora, ¿cómo es ese proceso en el que Dios está formando la trama de nuestra vida para ese llamado precioso, profundo, preeminente y práctico? ¿Cómo es ese intermedio, digamos así? Ahora, el camino no es un camino externo, es un camino interno, porque las circunstancias no las manejo. ¿Cómo es ese proceso interno? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cómo es ese caminar en el corazón para poder cumplir el plan de Dios? Podemos decir que Esther es una biografía del plan soberano de Dios. Es decir, ¿cómo damos respuesta espiritual a un llamado espiritual? Veamos ese proceso. En primer lugar, Esther traza una correcta perspectiva de su vida. Porque Dios conocía y conoce, Dios conocía la vida de Esther y conoce la tuya. Esther, como dije hoy, tenía razones muy fuertes para sentarse y llorar, y quedarse a llorar. Mira lo que viví, mira quién soy, al final nunca me consideran, a la otra sí, a mí no, tantos tiempos que estoy acá y al final me puedo quedar en ese lamento. O puedo entender que toda circunstancia obra en favor del plan de Dios. Es decir, tengo que tener mi pasado resuelto, saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Y en Salmo 103 dice que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el Nuevo Testamento dice en Efesios 2:5 que somos piedras vivas, parte de la obra de Dios. O sea, Dios siempre nos considera, aunque, fíjense, Esther era una mujer desconocida, era huérfana, no tenía ninguna conexión con la nobleza, una mujer como tantas. Sin embargo, secretamente, Dios estaba armando el plan para su vida y iba a permitir a Esther colocar en este mundo terrenal el mundo celestial, que ese es nuestra posición, mostrar a Dios en este mundo. Dice, Dios comienza a actuar desde que nacemos. Todas las circunstancias de mi vida son preludio de los propósitos de Dios. Esther sufrió la carencia de los lazos afectivos cercanos y aprendió que no hay desamparo más grande que Dios no pueda sustentar. Las circunstancias adversas tempranas prepararon un corazón que se fortaleció para poder desempeñar el papel protagónico a favor de su pueblo. Y lo vemos viendo distintas personas de la Biblia. Fue igual con Juan el Bautista, fue igual con Joás. Habían muerto todos los fieles y fue preservado en el templo. Pasó con Débora, que tuvo que ser protagonista en un momento. Es decir, todas esas personas sufrieron, entre comillas, circunstancias no normales, pero era la forma en que Dios tenía para preparar. Porque dice en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Ahora, la obra de Dios en mi vida implica salir de las esferas del mundo conocido y fuera de las áreas de comodidad. Dios va a mover piezas de mi vida, las piezas normales de mi vida, para enfocarme hacia ese plan. Ahora, ¿cuál es el primer síntoma de que Esther estaba cumpliendo el plan de Dios?
O sea, ¿qué decía el corazón de Esther? Nada. No decía nada. ¿Qué quiere decir esto? No decía nada. Que no se quejó. No vemos en este libro a Esther quejando, sí, dudando por miedo, pero Esther no se quejó. Y dice en la palabra de Dios que en Job 10.1 que la queja produce hastío. Dice en Éxodo 6.8 que la queja es queja contra Dios. Dice en Éxodo 16.7 que la queja es contra los que nos mandan, nos presiden. Y en todos esos momentos de queja, es queja contra las autoridades que no saben decidir, que no saben lo que me pasa, queja contra Dios, porque en definitiva cuando cuestionamos una autoridad estamos cuestionando al Señor. Es queja en oculto, siempre es en oculto. Es decir, tenemos una obediencia aparente. Cuando nos quejamos tenemos obediencia aparente. Ahora, una mujer que acepta ese camino para asirse del plan de Dios, es una mujer que descansa en la gracia de Dios, como dicen Gálatas 2:20 y 21, como dice Juan 1:16, en la gracia de Dios. Y Esther no podía ver muchas cosas más allá de los límites del palacio, no podía manejar las circunstancias, se apoyaba en la gracia de Dios. ¿Qué dice nuestro corazón en este camino que estamos transitando? ¿Qué dice? No sabés el pasado que tuve, no sabés cómo fueron mis padres, yo siempre fui así, en el ministerio no me consideran, nadie valora mis talentos, hace tanto tiempo que estoy acá y no pasa nada con mi vida, hace tiempo que quiero un cambio, es decir, puedo estar resintiéndome en el lugar donde estoy, dice, estoy acá físicamente, pero mi corazón no está acá. Hace tiempo ya hablé con un líder, hablé con mi pastor, hablé con las autoridades. No es lo que quiero acá ahora. Me quiero de otro lado. Y estoy en ese proceso de luchar con dos caminos. El camino que Dios me propone, que es vivir el proceso, y mi propio camino personal. Entonces estoy acá, tal vez sirviendo al Señor, pero no estoy acá. Y es muy difícil andar entre dos caminos. Muy difícil andar entre dos caminos. Dios va a mostrar en su momento, en el tiempo propicio, como se le mostró a Esther, ¿cuándo va a ser ese momento tan esperado? Mientras tanto, tenemos que vivir en ese camino con la perspectiva acertada. No arruinemos nuestro corazón con la queja, el desencanto y la desilusión. El mejor signo de belleza de una mujer de Dios es la confianza en Dios, la prudencia y un espíritu agradecido. Segundo elemento, que traza la biografía de una mujer que se deja llevar por Dios, una mujer que no se conduce de manera independiente. Dice en Proverbios 20:18 que los pensamientos con el consejo se ordenan. Y viendo grandes personas de la Biblia que han hecho grandes cosas para el Señor, siempre pidieron oración. En Esther 2:10, en Esther 4:13 dice, oren por mí, oren por mí. En Proverbios 15:32 habla también de orar y también de escuchar el consejo. En ese proceso es un camino de oración, es un camino de escuchar las amonestaciones de la vida, es perseverar. ¿En qué? Perseverar en el temor de Jehová. Perseverar en la oración, como dice Hechos 1:14. Perseverar en el ministerio cotidiano. Tenemos una obra para hacer, pero nos quejamos de la obra que estamos haciendo. No queremos estar ahí. Es perseverar en la gracia. Y en Santiago 1:25, perseverar en la palabra. Ahora, ¿alguien sabe específicamente mi necesidad y tu necesidad? En ese transitar, ¿escucho las amonestaciones de la vida? ¿Alguien sabe con verdad estoy? ¿Pido ayuda en ese transitar hacia ese camino que Dios tiene para mí? ¿Comparto mi vida con otros? ¿Comparto mi vida con mi consejera? ¿Comparto mi vida con mis amigos? ¿Digo cómo realmente estoy? ¿Pido ayudantes en ese camino? Dios no puede obrar en una mujer independiente. No nos hizo para ser independientes.
Y otro síntoma de ese camino independiente es que me aíslo siempre. Me gusta estar más sola que acompañada. Anhelo estar siempre sola. Es un síntoma de un corazón, no digo que no tenemos que estar en momentos, necesitamos, pero cuando yo me aíslo de mis compañeros de servicio de ministerio, hay un corazón que está lastimado ahí. Hay un corazón que no está contento con ese camino que Dios me pide que tengo que hacer. Una mujer que espera ese tiempo de Dios es una mujer que actúa en sabiduría, como dice Proverbios 8:12. Y esa sabiduría dice que habita con la cordura. Me encanta porque antes de entrar a la presencia del Rey dice, oren por mí, ayunen conmigo. Es decir, vivificó su espíritu, permanentemente vivificó su espíritu. Otra característica de esa mujer que espera ese tiempo de Dios, dice, es una mujer que obra como fruto del amor genuino. Porque le dice Mardoqueo, bueno, mira, si vos no participás, Dios la salvación la va a traer. Entonces no era cuestión de valentía ahí, era cuestión de amor, no de valentía. Porque si era cuestión de valentía, bueno, no me animo, Dios elegirá a otra persona. Pero actuar en el momento que Dios me dice no es cuestión de carácter, no es cuestión de talento, es cuestión de amor. Y el Salmo 122 grafica un poco esa idea de actuar por amor. Está hablando acá de Jerusalén, pero dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. El moverme por la obra de Dios no es cuestión de un carácter especial, es cuestión de amor. Y Esther obró en ese momento por amor, no por una valentía personal. Ahora, cuando sigo todo este proceso o no lo sigo, ¿cuáles son los resultados? O sea, Dios siempre está considerando lo que haces. Todo lo que te ha pasado y te pasa es una escuela para obtener aquello para la cual Dios te ha asido, como dice Filipenses 3:12. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos de no seguir ese plan maravilloso de Dios y confiar en la mano que me mueve? O sea, ¿qué diálogos internos tenemos? Mira todo lo que pasé y no me consideran, nadie se da cuenta de lo que me pasa, tanto tiempo me esforcé, esperé, estudié, es hora de que me consideren a mí. Cuando en Juan 21, 20 al 22, Pedro le dice a Jesucristo, a cada uno le había dicho lo que le iba a pasar, pero Juan se iba a quedar. Como a mí me van a torturar y voy a morir por el Señor, y Juan, como él se va a quedar. Y en realidad el Señor, con todo amor, le dice, ¿y qué te importa, Pedro, vos? ¿No? Bueno, a veces hacemos así. En vez de mirar, ponernos en el foco de que el llamado es supremo, es precioso, que Dios tiene pensamientos preciosos, miro para el costado y comienzo a comparar. Cuando en un ministerio todo me molesta, hay disconformidad en el corazón. Y estoy pendiente, no dejo pasar una. Cuando servimos al Señor en consonancia con otro, qué hermoso es, ¿no? Porque todas están cumpliendo el plan de Dios. Y Dios tiene lugar para cada uno. Pensemos en el cielo cuando estemos con el Señor. Dice que Dios hizo moradas. Es decir, cada uno va a tener su lugar en el cielo. ¿Cómo no vamos a tener un lugar acá? Si en el cielo Dios prepara especialmente un lugar, ¿cómo no va a preparar para mí? No hay competencias en el ministerio.
No puedo competir porque el plan de mi hermano es diferente. No pueden competir dos cosas diferentes. Tiene que haber ánimo, no competencia. Ahora, ¿qué efectos positivos o qué efecto positivo tiene el hecho de ser flexible a la voz de Dios, de capitalizar mi pasado en bendición para la obra de Dios, en ser una mujer que busca a Dios, que busca el consejo, que actúa en sabiduría, que espera el tiempo propicio? Hacer posible el reino de Dios en el reino del hombre, nada más y nada menos. Mostrar a Dios en este mundo. Y tenemos una gran responsabilidad en este mundo oscuro. Yo en la escuela tengo no una responsabilidad porque ocupo un lugar, eso no es lo importante. Pero cada día me conmuevo más cuando veo a tantos jóvenes que no saben lo que es ser amado. Y a veces, el mundo que no tiene a Dios, yo estoy hablando, ¿no? A veces veo al hijo que es más maduro que el padre. Es un dolor profundo en el corazón cuando ves esas cosas. Pero Dios nos ha puesto cada uno en su lugar. En tu hogar, en una oficina, a veces desestimamos los días que nos tocan vivir. Y veo más importante tener un puesto de preeminencia. Yo no sé, estoy en la cocina. Y bueno, deja de cocinar un día y vas a ver, todo es parte del llamado de Dios. Y estás estableciendo el reino celestial en el mundo terrenal. Ahora quiero hacer un llamado acá a los mardoqueos del ministerio. Porque estamos acá hablando de una mujer joven que comienza el precioso camino de esta vida de fe y de vivir el plan de Dios. De mostrar a Dios en un contexto oscuro como es ahora. ¿Quiénes son los mardoqueos del ministerio? Alguien que ha caminado antes que nosotros el precioso camino del llamado y de la voluntad de Dios. No estoy diciendo acá que estoy haciendo un pedido a los viejos del ministerio, porque no es así. No. Estoy haciendo un llamado a aquellos que han transitado una etapa del ministerio. Me encanta cuando cuentan cómo fueron los comienzos acá, ¿no? Me gusta eso. Me acuerdo que cuando empezamos a vivir en la Casa Amarilla y Griselda nos aconsejaba, cuiden esto, cuiden lo otro, siempre Griselda me decía algo. Cuidame el cerco que tratás de la casa, regá el cerco. Digo, tanto le importa ese cerco. Yo decía, un día vos... Pero me llamó la atención cómo ama este lugar, cómo han amado la obra de Dios. Y si algo tengo que rescatar de personas que nos han precedido, es eso. Me han colocado el amor por la obra y el amor por las personas. ¿Quién es un mardoqueo? ¿Qué hace un mardoqueo? A ver, mardoqueas. ¿Qué hace un mardoqueo? Adopta como suyo a alguien que no lo es. Ama y comprende a las nuevas generaciones. Esther 2.7 y versículo 20, y 2.20. Un mardoqueo es alguien que está cerca, con la presencia afectuosa y con el consejo, como vimos en Esther 2.11. Iba todos los días. Alguien que se compromete y advierte de los peligros. Esther 4.13. Alguien que aún con silencio demuestra integridad. Esther 3.4. Alguien que llora por lo que Dios llora. Esther 4.1. Alguien que es ejemplo de rectitud. Esther 2.21 al 23. Alguien que está en la casa de Dios, en la casa de Dios y es siempre olivo verde, como dice Esther 10.1 al 3 y Salmos 92, 14, 15. Y quiero leer el final del libro de Esther. Dijimos hoy que comienza con el gobierno humano y termina con el gobierno divino. ¿Por qué leo el final? Porque Dios siempre triunfa. Dios siempre triunfa. No sé en qué etapa de la vida estás. Si en los comienzos resolviendo tu pasado, si en un lugar donde no sabes para dónde Dios te va a llevar, en un tiempo de disconformidad en tu corazón porque anhelás otra patria. Muchos dejaron para mí Elvira Moyano, que fue una de mis consejeras.
porque tuve 3. Era un poco... y ella oró tanto por la India, tanto. Dios le clavó un deseo tan profundo en el corazón. Amó, fue un proceso largo, el sustento, que puedo entrar, que no puedo... Pero ese camino de lágrimas que ella tuvo, de deseo ardiente, le permitió vivir lo que hoy está viviendo. Ahora, dice acá el final de Esther: y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? El testimonio de un cristiano en un libro del mundo. Increíble. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, no sobre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. ¿Quién triunfó? El Señor. El Señor siempre triunfa. Y quiero que nos animemos, en primer lugar, al que está en los comienzos, al que está en el camino, a perseverar. Hablaba con los chicos de tercer de polimodal, que es un poco, en estos meses tenemos inclinado el corazón porque se van, porque están orando por sus decisiones, y hablábamos de este tema. Perseverar en las cosas es lo que más cuesta. Ahora hablo a las generaciones que nos precedieron. Acompáñenos a vivir esta hermosa aventura del plan de Dios. La obra de Dios necesita de Mardoqueos que estén en el momento preciso, con el consuelo, con el aliento, con la exhortación, con la presencia y sobre todo con el cuidado de los valores de la palabra de Dios. Me encanta la Biblia. Cuando se escribieron las leyes y se destruyó porque habían fabricado un ídolo, cuando Dios manda a escribir la ley, escribe las mismas palabras. Y esa es la base de la obra de Dios. Vivir lo que la Biblia dice, vivir los principios de Dios. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga su obra. Amado Señor.